Hola, mi nombre es Jorge Palafox, soy abogado de profesión, me dedico a impartir clases y al litigio. Ocasionalmente he compartido con el Ministerio Público la responsabilidad de buscar a las personas desaparecidas. Y es por ello que presentaré este video enfocándome en la craneometría dentro de como una actividad de primordial importancia dentro de mi actividad profesional como abogado. Además de ser abogado y participar, como lo he dicho, en la búsqueda de personas, también soy un buscador, solo que un hijo buscador. Así como se habla de las madres buscadoras, también habemos hijos buscadores, aunque de nosotros se habla muy poco. Mi madre se extravió en el año 2010 en la Ciudad de México. Como se puede apreciar, se le buscó mediante este anuncio con una fotografía en blanco y negro y una descripción bastante general. Foto y descripción que fueron tan insuficientes que pues hasta hoy nunca hemos sabido o logrado encontrar el paradero de mi madre. La necesaria intervención de las ciencias de la antropología forense y de la craneometría para la identificación de los cuerpos de las personas desaparecidas. Y lo traigo a colación con la sola observación de este anuncio. Como puedes ver, en primer lugar, me voy a referir a la fotografía. Como puedes ver, en primer lugar, pues la fotografía es una fotografía bastante desnaturalizada. En blanco y negro, pues ninguna persona iba o hubiera podido reconocer a nadie con una fotografía como esta, aunque nosotros, sus familiares, la presentamos en color, así como puedes verla ahora en pantalla. Esta es la fotografía que presentamos a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. En segundo lugar, la, la descripción que se hace aquí es también bastante genérica y pues con esa descripción también fue difícil y como ves que nunca la encontramos hasta hoy, imposible identificarla con esa descripción. A esta descripción, como a todas las descripciones de las personas desaparecidas, les hace falta la aplicación de eh, criterios científicos, tales como los que se usan para el dibujo hablado, para la identificación de los criminales. Es decir, eh,
A los criminales se les puede identificar mediante técnicas de dibujo hablado e incluso hay tecnología y software destinados a la identificación de esos criminales. Su búsqueda es más exhaustiva y su identificación es más rigurosa desde el punto de vista científico. En cambio, una persona extraviada no merece para nuestras autoridades más descripción que una descripción genérica como la que se puede ver aquí en pantalla. Es por eso que los buscadores no podemos encontrar a nuestros seres queridos, porque las ciencias forenses no están vinculadas directamente a la localización y lo estaban menos aún en el año 2010. Si tú te acuerdas, en el año 2010 estábamos en medio de la declaración de guerra contra el narcotráfico que hizo el señor Felipe Calderón, en cuyo periodo se desaparecieron más de 30,000 almas. Entonces, y mi mamá fue una de ellas. Entonces, la ciencia no estaba conectada, no estaba vinculada con la búsqueda de las personas desaparecidas. Para el día de hoy, esa conexión, por supuesto, es más fuerte, más visible, pero aún es débil, una conexión débil. Todavía se dirige la tecnología, el desarrollo científico hacia la identificación de los criminales que a la identificación de los desaparecidos. Incluyo aquí también a la psicología forense. Recuerdo bien que en la sesión que tuvimos con nuestro maestro Edgar Saldaña, él preguntaba cuando se entrevistara a una víctima, ¿qué se requería que como condición para poderle entrevistar? Y una de nuestras compañeras en esa sesión contestó, pues se necesita en primer lugar sensibilidad, que el entrevistador sea sensible con la víctima, en ese caso y en ese momento se estaba hablando de la víctima y para que pudiera identificar a su propio agresor. Entonces, pues obviamente se necesita, sí, sensibilidad del entrevistador para lograr que el entrevistado o la entrevistada pues tome o tenga la confianza de describir lo que vio,
de describir lo que le pasó y sobre todo de describir a la persona que la agredió. Sin embargo, la sensibilidad no es el único requisito para entrevistar de manera completa a una víctima. Se necesita de completar las técnicas a las que completar la entrevista con los requisitos de la tecnología para que puedan localizar, para que puedan identificar a los agresores. O sea, se necesita que la entrevista sea completa. La sensibilidad, sí, pero es, digamos, el paso hacia la identificación de el malhechor. Pero en el caso de los desaparecidos, ni siquiera nos hacemos esa pregunta. O sea, ¿qué se necesita para entrevistar a un, a una víctima indirecta de una desaparición, sea forzada o no lo sea? Por ejemplo, de mi madre, no supimos nunca si fue una desaparición forzada. Lo que sí es cierto es que la entrevista fue muy laxa. Como tú ves, una entrevista que te dé como datos los que se ven aquí en pantalla, pues no puede ser tan exigente, ni tan extensa, ni menos extenuante, ni menos, mucho menos invasiva, sino más bien para estos datos no se necesita más que despachar, como se dice vulgarmente, despachar al usuario o al justiciable. Pero era necesaria una entrevista más metódica, más completa y no solo de despacho. Con técnicas, pues probablemente de identificación como las que se usan para el dibujo hablado. ¿Por qué? Porque, por el siguiente dato, mi madre era alopécica, no tenía cabello. En pantalla se ve con cabello porque usó peluca durante sus últimos 30 años de vida. 30 años. Sí. Si llevo mi imaginación hacia los lugares donde he creído que pudo terminar su vida, hablaría de, por ejemplo, un atropellamiento. Sí, fue atropellada. Muy probablemente no iba a conservar su peluca en su lugar. Y entonces, ninguna persona habría podido identificar a una persona sin cabello con la persona que aparece en esta fotografía en blanco y negro. Fui con la autoridad y expliqué esta situación, solo que no hubo un segundo boletín, no hubo una segunda fotografía, no hubo una simulación de su rostro sin cabello para que se le pudiera localizar. No hubo un respaldo tecnológico o técnico para que esa fotografía se pudiera modificar y se presentara con cabello o
y sin cabello. No lo hubo. ¿Por qué? Pues porque la ciencia no está o no estaba en el 2010 engarzada con las necesidades de encontrar a las personas desaparecidas. Y pues es que es natural, yo creo que es natural, pues en un sexenio, fue el primer sexenio en el que hubo más de 30,000 desaparecidos. Es claro, es obvio que nadie iba a poder con eso. En tercer lugar, voy a hablar de los requerimientos científicos que se requieren para la identificación de las personas. Y en este punto me referiré al texto del doctor Ricardo Romel Rodríguez acerca de la identificación de los restos óseos. Nos explica que la primera forma y la más verosímil y certera, pues es la aplicación de los exámenes de ADN, por supuesto. Pero sí, hay 30,000 desaparecidos, no se va a aplicar la prueba del ADN a 30,000 cadáveres. Recordemos que incluso en el año 2022, me parece, no, en el año 2020, por el 2020, se encontraron 3 trailers paseándose por toda la República Mexicana llenos de cadáveres, porque las áreas forenses no tenían dónde guardarlos. Todos desaparecidos. Trailers llenos de cadáveres de personas desaparecidas. ¿Cuándo se iba a hacer una aplicación de ADN sobre ellas? Pues jamás. Pero hay métodos morfológicos, métricos, radiográficos, tomográficos, morfométricos, para poder identificar a las personas. Se puede determinar si son hombres o mujeres por el tamaño y las proporciones de, de sus cráneos, las proporciones de su mandíbula, de sus órbitas oculares, de su maxilar inferior, el tamaño de sus dientes. Se puede identificar si son hombres o mujeres, adultos o jóvenes, por el tamaño de los huesos del fémur. Se puede identificar todavía con mayor facilidad por los huesos de la pelvis. En el caso de los varones, la pelvis es más alargada y el ángulo subpúbico, este de aquí que estoy señalando con el cursor, es más estrecho o anguloso. En cambio, la pelvis de una mujer es más corta, pero más extendida. Es decir, hay formas científicas de
identificar el género, la raza, la edad de los individuos encontrados en estado ya de putrefacción o en estado cadavérico. Pero, ¿qué es lo que podemos relacionar de esto con el tema que estoy exponiendo? Pues que la identificación de un cadáver, la identificación de un cadáver, solo puede hacerla un científico, solo puede hacerla un antropólogo forense, porque si una persona como yo, un buscador o un abogado, busca entre los cadáveres que se encuentran, por ejemplo, en las fosas clandestinas o en las fosas comunes o incluso en los anfiteatros de las oficinas forenses para identificar un cadáver, muchas veces se necesita de conocimientos científicos. Nosotros nunca pudimos encontrar en las fotografías de las oficinas forenses la fotografía de mi madre y la estuvimos buscando del 2010 al 2018. La búsqueda principal que realizamos nosotros, los buscadores, está en las fotografías que tienen en los servicios forenses. Y en el 2010, esos registros, todos fueron manuales. Es decir, se tomaba la fotografía y se pegaba en un libro. Y fotografía tras fotografía se pegaban en los libros. Nosotros revisamos cientos de fotografías de cientos de páginas de decenas de libros del 2010 al 2018, tratando de buscar una fotografía parecida a lo que fue mi madre en vida. Pero eso no lo puede hacer una persona común como yo, aunque soy abogado. ¿Por qué? Porque cientos de esas fotografías que solo se toman y se pegan en esos libros, cientos de esas fotografías son de cuerpos y de rostros inidentificables. No se les puede identificar. ¿Por qué? Pues porque hay personas que murieron calcinadas en algún incendio o por ácido o atropelladas y su rostro quedó desfigurado o golpeadas eh, o sus cráneos fueron fracturados en accidentes, en atropellamientos o heridas por armas punzocortantes o con armas de golpe, ¿cómo se llaman estas? Con martillos, marros. Entonces, cientos de fotografías son de personas que una persona común como yo no podemos identificar y que solo un antropólogo forense puede identificar. Esa es la gran importancia de la antropología forense y de la craneometría para la búsqueda de las personas desaparecidas. Esa es la gran importancia, la gran relevancia que... Finalmente, a manera de conclusión, ¿qué es lo que debe decirse? Pues primero,
que los registros de las personas desaparecidas deben ser electrónicos y no en libros manuales con fotografías recortables pegadas en ellos. En segundo lugar, esos registros electrónicos deben poderse compartir de ciudad en ciudad y de entidad federativa en entidad federativa. En tercer lugar, las fotografías deben ser acompañadas por diversas versiones, ya sea con otras completadas con otras fotografías o con dibujos elaborados con software o elaborados como retrato hablado de la misma persona, pero con diferentes aspectos. Por ejemplo, a mi madre con cabello y sin cabello, pero a otros se les puede presentar sin bigote, con barba, sin cabello, con cabello. Y esto solo se puede hacer con el auxilio de la fotografía forense. Y en cuanto a las fotografías finalmente de los cuerpos y de las personas calcinadas o que terminan con sus rostros desfigurados, pues con dibujos deben ser, sus registros deben quedar con los dibujos de las personas que pudieron ser en vida para su probable identificación.